Hola, Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden decir por favor si me están viendo, si me están escuchando perfectamente? Súper. Muchas gracias por unirse. Esperemos unos minutitos a que se conecte la invitada. Hola Marlene, Adriana, Liliana, Mónica. Gracias, Sandrita. Ay, ¿por qué? Me está diciendo mi invitada que no puede unirse, pero espérenme a ver. Dame un segundito. ¿Me escuchan? Vane, ¿no se escucha? Ahora no te veo. Hola a todos por ahí. No te veo. Ay, me olvidé de mis lentes. Hola. Hola, Nelsie. Hola,
Hola, ¿me escuchan, por favor? Ah, ok, ok. Por favor, unos minuticos. Vane, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ok, ¿y ya me ves? No, no te veo, sigo sin verte. Ok. No sé si quieras salir y volver a entrar. Dale. Ya, ok. Por favor, tengamos un poquito de paciencia, que ya ella va a entrar de nuevo. Les estaba diciendo que este live es bastante, mejor dicho, la información que vamos a brindar esta noche va a ser súper valiosa para todas las personas que están aquí viéndonos. Vamos a tratar un tema muy importante acerca de nuestras emociones, de nuestros síntomas, de lo que podemos transformar para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, listo. Ya ella va a entrar. Ahora sí, Sigo sin verte. Eso es lo que me pasa. Te escucho, por lo menos te escucho, Nelcy, no sé. ¿La gente te ve? Si la gente te ve, ya está, nos ¿no? están viendo a las dos. Estoy poniendo un Nos filtro más están lindo, viendo. chicos. ¿Ustedes podrían decirnos si nos están viendo a las dos? Si ven a Vanessa, ella Ellos nos y ven yo a nos los, están viendo a las dos, Vani. sí, ellos nos ven a los Nos dos. Yo ven a no te las veo dos. a Bueno, ti, pero ellos nos ven. Así que tal, eso es lo que importa. Yo sí te escucho, la puedo remar. Te voy a extrañar igual, pero claro que sí. Bueno, entonces oficialmente vamos a empezar el live. Yo estoy muy feliz de poder compartirles este valioso conocimiento a través de Vanessa Fontes. Ella es coach de vida, experta en muchísimas disciplinas de sanación y holísticas, pero súper, súper experta en biodecodificación. Bienvenida, Vane. Muchas gracias por por venir a aceptar la invitación y quisiera que te presentaras un poco y les comentaras a las personas que están aquí reunidas acerca de ti, quién eres tú, un poquito de tu historia. ¿cómo es? Bueno, primero que nada, sí, saludarlos a todos, a ti principalmente, Nelcy, también vi a Heidi que está por ahí, mandando un beso, a Ángel Terapias, a todos los que están acá a la vuelta. Y primero que nada, pues contar que, bueno, mi experiencia con atravesar este mundo holístico viene de experiencia personal. Yo llegué a este mundo a través de haber sufrido una poliartritis que me tuvo muy mal durante 2 años. Empezó por una mano y luego pues se me hizo en todo el cuerpo y buscando respuestas que no encontraba en la salud tradicional, digamos, que no fuesen llenarme de medicamentos, medicamentos, medicamentos y cada uno que me hacía peor que el otro, resolví empezar a crecer como persona a través de estas disciplinas. Ahí, bueno, conozco el tarot terapéutico, el coach holístico y la biodecodificación, todo en el mismo tiempo. En el mismo año entró un año fuerte de este trabajo introspectivo y pues bueno, a partir de ese momento ha sido mi camino de vida, ¿no? Con él sí nos conocimos a partir de este conocimiento que nos llamó tanto la atención también, que fue la Ayurveda, que es como, la verdad, es como la frutillita de la torta, que todo empieza por dentro, pero hay que sostenerlo por fuera la conciencia y hay que sostenerlo desde todos nuestros hábitos. Y pues con la Ayurveda, pues puedes empezar a tener un cambio de vida en las acciones, ¿verdad? No tanto introspectivo como puede ser un trabajo terapéutico de biodecodificación, como otras cosas, o otros tipos de trabajos. Y en la Ayurveda, que fue como nos conocimos con Heidi, con Nelsie, pues empezamos a conocer
también otros tipos de conocimiento que ayudan a complementar todo esto y a trabajar en la expansión de conciencia y en la voluntad. Absolutamente. Ajá, Porque, totalmente, totalmente. Y bueno, al final del día lo que se pretende es poder lograr ese equilibrio tan anhelado, emocional, mental y físico. Por eso, de ahí la importancia de las emociones y todo este proceso de sanación que todos queremos. Eh, Vane, ¿qué es la bio, mejor dicho, expliquémosle aquí a la audiencia qué es la biodecodificación y todo este tema de su origen y el contexto, cómo se formó para que ellos sepan de qué vamos a hablar? el origen es muy buenas noches a todos, que hay gente que está llegando. Bueno, el origen se da a partir de la nueva medicina germánica. La biodecodificación va transformándose, va adquiriendo otros conocimientos en el tiempo. Hay gente que solo se dedica a nueva medicina germánica y hay personas que tenemos la base de nueva medicina germánica y luego recibimos instrucción también de quienes continuaron con ese legado que, como fueron muchos psicólogos, se trabajó mucho desde la emoción, ¿ok? Pero quien empezó con esto fue un doctor que era especialista en muchísimas cosas, pero era un doctor alemán llamado Rick Dirkhammer. Él en el año 78 sufre un bioshock a través de la muerte inesperada de su hijo, que es asesinado por un príncipe, el último heredero de la corona italiana, en un barco de una manera un poco extraña. Se dice que ese príncipe estaba borracho y va, se le acerca y a Dirk Hammer, que era el hijo de este médico, le dispara en el pecho y lo mata. Esta persona, ¿por qué Dirk Hammer, por qué digamos la familia Hammer estaba en Italia precisamente? Porque el doctor Hammer ya era una persona muy curiosa de todo este mundo y él diseñaba aparatologías, él diseñaba diferentes tipos de aparatos para la mejora de la medicina. Un médico Entonces se va científico él, o muy sea, ejercía científico. su No, profesión, pero científico. sí, él era, ya también era un inventor, digamos. Entonces, él diseñaba toda esta aparatología y él quería, digamos, hacer cosas para ayudar a los demás. Él ya tenía también esa vocación, además de médico, que obviamente que ya tienen la vocación de servicio, pero él quería hacer algo como en grande. Entonces, como que él quería crear algo que pudiera ayudar en masa y a tener grandes cambios y que pudiera ser para todos. Se va a Italia a trabajar y a cambiar, entonces la familia está ahí. Por esa razón es que Dirk Hammer sufre ese atentado a su vida pues, en Italia. ¿Tá? En ese momento se fue en el año 78 y inmediatamente, aproximadamente a los 80, lo que se da cuenta el doctor Hammer, que ya tenía esta mente tan activa, es que a él le aparece un cáncer de testículo y a su esposa, a su esposa le aparece un cáncer de ovarios. Después le va a aparecer también de mama, pero en primera instancia aparece el cáncer de testículos a él y luego el cáncer de mama, de ovarios a su esposa. Claramente, ante la muerte de su hijo y el shock, porque ¿qué pasa? La primer regla para que un conflicto se transforme en enfermedad es que debe ser un suceso inesperado, sin posibilidad de solución, ¿ok? Y sin poder expresarlo en el momento, ¿no? Que tú te encuentres vivido en soledad. Entonces, esas son las condiciones que sería como la primer ley biológica de la biodecodificación para que se presente esto, que se llama bioshock. Se tiene que sufrir un bioshock. Tiene que atravesar tres partes del cuerpo, psique, órgano y atravesar obviamente como mediador el cerebro.
El cerebro es el que va a interpretar la enfermedad que va a enviar al órgano. Entonces, se da cuenta de esto el doctor Hammer y dice, esto no es casualidad, no puede ser que hayamos perdido hasta hace muy poco a nuestro hijo y yo tenga un cáncer de testículo y mi mujer uno de ovario. Esto tiene que ver con la pérdida de mi hijo. En ese momento él estaba de director en una clínica, ¿sí? En una clínica ginecológica precisamente, y empieza a preguntar y a investigar con sus propios pacientes, digamos, si a ellos que también tenían esos cánceres, a las mujeres que tenían esos cánceres también les estaba pasando, habían tenido un bioshock previo al despertar del cáncer en su cuerpo. Y o casualidad, todos habían sufrido un hecho traumático estaba dentro de esas condiciones, inesperado, vivido en soledad y sin posibilidad de solución. ¿Okay? Eso es lo que en realidad debería ser un trauma. ¿Okay? Luego sucede que empieza él a darse cuenta de esto, a profundizar, por supuesto lo quieren despedir, ¿no? Lo quieren despedir de la clínica, él se niega y eventualmente empieza a tomar tomografías, ¿sí? Empieza a tomar tomografías de los cerebros de estas personas y se da cuenta que cuando las personas todavía no tienen empiezan a tomar control y cuando empieza a ver que las personas cuando todavía no tienen la enfermedad empieza en la fase de solución. Eso también es bueno que lo sepan, que es la segunda ley biológica de la biodecodificación. Cuando yo tengo un conflicto activo no estoy enfermo, es cuando empieza la solución. La enfermedad viene a solucionar un conflicto que yo tengo activo en mí, que yo tenía activo. Cuando se manifiesta. Claro, cuando se manifiesta está en Podemos solución, liberar. no en curación. No en Ok, curación, no es lo mismo. ¿Ok? No es lo ajá, mismo solucionar que curar. correcto. Entonces, empieza a darse cuenta que cuando tenemos un conflicto en fase activa, o sea que la persona no está con síntomas realmente, sino que una persona cuando está con un conflicto activo, las características de salud que puede tener es que puede tener insomnio, ¿sí? Estado de ánimos más irregulares, un cansancio por el insomnio, pero es todo como una rueda en la que no puede salir hasta que llega la enfermedad. ¿Okay? Entonces, posteriormente se da cuenta que en esas tomografías las neuronas empiezan a hacer como unos círculos, o sea, tal vez eventualmente podamos hacer un zoom o algo para que yo les pueda mostrar las imágenes. eh, Empieza a ver que están como las neuronas empiezan a tener como un campo electromagnético donde se van a ver que hay círculos alrededor. Si le salen esas imágenes en Google o lo que sea, es cuando está en fase activa. Eventualmente, cuando empieza la solución, que viene la enfermedad, el cerebro empieza a manifestar como unas gotitas de agua que son como edemas. No son tumores, no hay que confundir, no es lo mismo. ¿Okay? No es Ujú. que me sale un tumor y eso no es una parte de edema, ¿sí? Que es como una inflamación, como agüita, ¿sí? Que queda en el cerebro. Ahí es cuando está en solución el conflicto. Y eso también él lo puede empezar a notar, ¿no? Se ven en los cerebros. También empieza a ver que importa la lateralidad, que importa en qué lado del cerebro está. Bueno, empieza a ver como muchas cosas y las puede observar desde las tomografías y desde el relato del consultante. Desde que él empieza a descubrir esto, él llegó a poder tomar como muestra a más de 40.000 personas, lo cual no es una muestra pequeña Sí, de lo que claro. él investigó. Eh, entonces, lo más, creo que, bueno, esta era mi primera hoja. Estos eran mis apuntes para no irme perdiendo demasiado. ¿Qué es una enfermedad dentro de la biodecodificación? Bueno, la enfermedad, la enfermedad es un conflicto biológico que se manifiesta en el cerebro
como estos focos, que eventualmente les coloca el nombre de su hijo, ¿sí? Focos de Dirk, ¿sí? Porque Ok, fue gracias a la pregunta que se hizo por el fallecimiento de su hijo, y él se da cuenta de eso y le pone focos de Dirk. Cuando el conflicto está en fase activa, está de esa manera en el cerebro, como lo describimos, activo en las ondas en círculo electromagnéticas, en solución, que ya empieza a tener síntomas la persona, ese pequeño edema. Está muy pequeño, como si fuese una gotita de agua, pero se puede ver en tomografías. Bien, luego, ¿qué pasa con esta cuestión, este shock que tiene que pasar? Bueno, el trauma, porque nosotros siempre decimos las emociones. Bueno, las emociones ¿qué son? Son programas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo con una sola misión, sobrevivir, ayudarnos a sobrevivir. Entonces, son programas biológicos que nos vienen a ayudar a sobrevivir. En el caso de que para que esta enfermedad se traduzca, sí, tiene que intervenir una emoción, pero lo más importante es recordar que el conflicto biológico se da por una necesidad que yo no puedo expresar de acuerdo a la percepción de la realidad que hay. Lo correcto. primero que hay es eso. No es necesariamente una emoción, pero el conflicto que se vive ante no poder expresar una necesidad se va a traducir en un programa biológico que se llama emoción. ¿Ok? Correcto. En- Por eso se hablan Entonces, de las 5 leyes de la biodecodificación, porque podemos como exacto, puntualizarlas para que ellos nos entiendan un poco más, porque no son las emociones per se las que hacen que uno de manera consciente o no consciente desarrolle una enfermedad, sino es una programación que ya está instaurada dependiendo de la percepción de esa situación, ¿cierto? exacto. Así es perfectamente traducido. Entonces, Sí, vale. puede, obviamente, la emoción simplemente es una forma, es un tipo de programa que está ahí y que va a traducir la percepción en cómo yo estoy percibiendo esa realidad. Y eso va a activar en mí otros programas, porque nosotros no somos un programa solo, somos muchísimos programas, porque somos animales, entonces tenemos muchos programas para sobrevivir sobre todo, ¿ok? Correcto. Porque es a lo que venimos. En la naturaleza, si no tienes cómo sobrevivir, te mueres. Y a eso es lo que Sí, venimos, a tratar de el sobrevivir. proceso evolutivo es ese, es sobrevivir para poder seguir prolongando la existencia. Entonces, esas Exacto. programaciones que nosotros tenemos se activan a partir de 5 leyes, ¿cierto? Que ya tú estabas mencionando. Entonces, empecemos. La primera es El conflicto, el cómo tiene que conflicto, ser vivido, experimentado, cómo tiene que estar experimentado. Tiene que ser correcto. bajo esas condiciones específicas. Y las condiciones específicas son que tengan un shock, Un shock que se haya que no, vivido en soledad y que no tenga la posibilidad de gestionar o que se haya sentido como que no tenga indefenso. una solución y que no haya podido cubrir la necesidad que se le presentó en ese momento. Si no, todo el tiempo estaríamos con problemas y no todo el tiempo estamos enfermos porque pasamos una frustración o un enojo. No, es que puntualmente tiene que suceder esas condiciones. En soledad tiene que ser una necesidad que no puede ser resuelta, ¿sí? Y tiene que no tiene solución, por eso es que no puede ser resuelta. Un shock que lo impacte a uno, ¿cierto? Ahí inmediatamente se activa la programación y se genera Ujú, síntoma. exacto. Luego tenemos las fases. Esto de fase activa, fase de solución. También dentro de la fase activa está la fase fría, la fase caliente. Hay diferentes, son muy técnicos, que no sé si lo puedan No, tomar no, todo dentro de un live, pero lo más sí, importante es que toda enfermedad tiene fases, o sea, todo esto está con fases. O sea, tenemos la fase activa del conflicto, la fase de solución y la fase de curación como principales.
¿sí? Cada una de ellas va a tener momentos específicos donde se va a traducir el programa biológico en el cuerpo. ¿Ok? Correcto, correcto. Estos programas, son reversibles con el empleo de la biodecodificación. O sea, Son se puede, reversibles, por- son rever- reversibles porque la quinta ley, ya ahí nos vamos a la quinta ley es que para poder encontrar una sanación hay que resignificar el sentido de la enfermedad. Por lo tanto, hay que correcto, entender por qué está la enfermedad. ¿Qué se activó en mí? Darle conciencia para que la enfermedad pueda ser un proceso más acelerado de sanación. ok, perfecto. Bueno, entonces, estábamos hablando de las 5 leyes, entonces hablamos de la primera, el shock. La segunda ley es Fase, la de las fase, fases. que La entender tercera, las fases. La las tercera es la fases. sincronicidad, que te acuerdas que te conté que también para que sea un conflicto biológico tiene que atravesar las tres capas de nosotros, digamos, tres estados. Tiene que estar la psique, ¿sí? Recibir la psique el conflicto, el cerebro traducirlo y pasarlo al órgano. El órgano, exactamente. Ya. La La, cu- sincronicidad entre esos tres elementos. la cuarta La, ley, ¿ya? la cuarta, dame un segundo. Perdón, tercera son las capas embrionarias. Las fases son la segunda, la cuarta es el cerebro y la quinta, esta sincronicidad, y la quinta es la parte de la resignificación, de darle sentido. Pero eso es muy, muy básico, muy por arriba, pero bueno. Sí, Las sí, es capas más que embrionarias, yo no las quiero entreverar mucho porque las capas embrionarias traje aquí como para que muy por arriba, pero sí, entender nosotros básico, tenemos, lo básico. Ujú. Sí, es la idea es muy como, técnico. claro, no, Eso no, no. estamos hablando de conceptos médicos. Entonces, esto es algo que Totalmente, totalmente. es sumamente técnico. Sí, la Entonces, idea es más como explicar un poco qué es la biodecodificación, ya vimos las capas, las leyes que son muy importantes, obviamente también los beneficios de poder eh, conocer acerca de esta disciplina. Eh, por ejemplo, uno de esos beneficios es poder uno conectarse y entender la emoción, saber de dónde viene, sí, cuándo surgió. lo de la emoción como que se va tomando en cuenta más adelante. Como te comenté, luego los psicólogos van a seguir el trabajo de Hammer, pero la mirada de un psicólogo no es la mirada de un médico, ¿verdad? Son diferentes Correcto. miradas. Entonces aparecen Fletch y después está Kristen Fletch, que le da toda una mirada más psicológica, ¿sí? Hasta hoy inclusive tenemos a Enric Corbera, que la enseña en universidad, esta parte de la bioneuroemoción, pero le van dando otros sentidos también desde su mirada. Que ahí es cuando empieza a haber modificaciones, por eso hay gente que interpreta la biodecodificación de una manera, hay libros que no tienen nada que ver con todo esto que yo te estoy diciendo y es biodecodificación y le dicen biodecodificación. Y luego tenemos esta parte que es muy técnica y muy médica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo de las capas embrionarias, estaríamos hablando de los procesos de cómo se van formando los tejidos desde el vientre de la madre. Entonces, a partir de ahí, los tejidos se van formando de determinada manera y los conflictos que se van a erradicar en determinadas capas, por eso son capas embrionarias, de ese feto, ¿verdad? Lo primero va a ser el ectomorfo y el mesodermo antiguo y luego vamos a tener otras capas como el mesodermo más nuevo y tiene que ver con el cerebro. Esos tejidos se van formando a partir de áreas del cerebro que se activan. Entonces, luego tienes la parte de lo que es el ectodermo. Entonces, todas esas capas se van activando en el cerebro y corresponden y organizan específicamente, ¿sí?
determinados órganos. Entonces, ciertos conflictos, ¿sí? Tienen que ver con ciertas capas embrionarias, correcto. puntualmente, ¿tá? Formados en determinada área del cerebro. ¿Qué es área del cerebro? Vas a encontrar que a lo mejor un conflicto de miedo, que es algo arcaico, de un conflicto de quizás de abandono que puede tener con miedo, carencia, ¿sí? La emoción que puede estar vinculada es eso, pero el conflicto es otro, ¿sí? Va a Claro. ser algo que está relacionado a la parte del ay, se me fue, endodermo, ¿sí? Del endodermo, de la primera. ¿Por qué? Porque ahí está registrado lo que es la supervivencia. La supervivencia tiene que ver con el cerebro en el tallo encefálico. Luego van a haber otras que tienen que ver con la percepción, que entonces ahí tenemos lo que es el mesodermo nuevo y tiene que ver con lo límbico. Ya lo que es el endodermo, ahí tendríamos que, perdón, el ectodermo, ahí tendríamos que interpretar el neocórtex o la corteza cerebral. Son áreas que se van activando de acuerdo a la capa embrionaria. Entonces, y cada conflicto, cada área está vinculada a ciertos conflictos. ¿Ok? Por eso Claro, esa ley también es importante. claro, claro. Y de todas maneras, fíjate que cada emoción surge desde la percepción, ¿no? No todo mundo ante el mismo conflicto puede generar la misma percepción y por ende la misma emoción. Entonces eso Exacto, es eso, muy interesante. eso es lo más Ujú. importante, porque nosotros, digamos, la parte que en realidad se ha encargado de nosotros para ayudarnos a sobrevivir, más que nada, ha sido el tallo encefálico y el cerebro límbico, ¿ok? Entonces, esas áreas y todo lo que refiere a esos órganos que están vinculadas y a esas áreas que están vinculadas a esas partes principales del cerebro, en realidad tiene que ver con la percepción porque es lo que necesitabas para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, a Correcto. partir de ahí tienes como todo lo que deriva del asco, todo lo que deriva del miedo, porque es lo que vas a necesitar para huir, luchar o paralizarte, el asco para no envenenarte, cosas que tienen que ver con lo más básico. Perfecto. Está muy, muy interesante. Y llevándolo, Vane, digamos, ese concepto ya a la práctica, en cuanto a todos nos interesa saber, por ejemplo, qué tipo de emoción desencadena determinados síntomas. Me gustaría como que nos explicaras un poquito más con respecto a eso. Ujú. Digamos, experiencia que tú lo viviste con la artritis que tú tuviste, digamos, como explicar un poco más acerca de esa asociación entre la Ah, y tenemos emoción la ley versus de los síntomas. algo Dime, algo nada menor que se me olvidó, que aparte lo sé, pero en el apuro en el apuro de querer decir tanto, porque tengo 14 hojas anotadas. Y quiero decirlo todo y me apuro, y me apuro, y me apuro, y me apuro. quieres decirlo todo y no tenemos mucho tiempo, Y estoy como atragantada. pero que bueno, no, muy interesante lo que nos estás compartiendo, Vani. Otra cosa que es muy importante, chicos, es que lo que dice algo que realmente revoluciona la ciencia es que Hammer dice que las bacterias, los virus y los hongos no vienen a atacarnos sino a sanarnos. ¿Ok? Y eso es muy Fíjate importante. la diferencia entre otro tipo de medicina, ¿no? Porque uno piensa que precisamente es el hongo, la bacteria o el virus el que lo ataca y lo enferma, ¿no? Y aquí Exacto. ellos ¿Qué pasa? antes nos ayudan. Esto Ok, está, le voy a aclarar a Adriana y a Sandrita que les vi la pregunta. Termino de cerrar la idea de las leyes biológicas, que nos faltó esto, y ya avanzamos con Nelsi también puede responder esa pregunta. Es si las emociones y los sentimientos no son lo mismo, no. Las emociones son programas biológicos que están hechos para sobrevivir y los sentimientos son constructos de pensamiento. Entonces, o sea, yo no, viene la emoción, viene un pensamiento y yo construyo un sentimiento con eso, pero no son lo mismo.
Ahí en el sentimiento se involucra la mente, lo que yo pienso, mi cultura, mis creencias, y no es lo mismo que la emoción. La emoción es biológica, ¿bien? Por eso son tan diferentes. Ujú. En el caso de lo que les venía comentando, es que cuando venimos con esto de las capas, o sea, me colgué también un poco con lo de las capas, eh, lo que sucede es que también lo que tiene que ver con las primeras dos capas está la proliferación como una forma de sanación. La proliferación es el crecimiento generalmente el crecimiento celular. ¿No? Por eso también a veces las primeras experiencias, las primeras investigaciones de Hammer tienen que ver con el cáncer. En lo que era el ectodermo y el mesodermo, estábamos hablando de que la intervención de las bacterias, los hongos o los virus van a venir a dar proliferación para que se solucione el conflicto, ¿no? Para que ese conflicto que está Correcto. activo empiece a encontrar sanación. En el caso del mesodermo, que tiene que ver, un mesodermo nuevo, que ya trabaja la dermis, por ejemplo, la piel, ya ahí va a venir algo que es más la destrucción o la ulceración. Entonces vamos a necesitar bacterias para cicatrizar. Entonces ahí también viene la necrosis en lo que tiene que ver en el mesodermo y en el ectodermo. Entonces, para eso se necesita la destrucción para sanar. Y ahí es donde van a intervenir virus, bacterias y hongos, ayudarnos a destruir o a cicatrizar en ese tipo de soluciones de enfermedades que estén vinculadas a esas fases o esas capas, digamos más bien capas, es la parte técnica pues digamos, de la enfermedad, ¿no? Entonces, esa también es la cuarta ley y es la ley más importante. La quinta es la resignificación. Claro, y es que mira que como lo expresa Marlene, la enfermedad no debería de ser tomada como una enemiga, ¿no? Como que nos está atacando, sino como un proceso de transformación, si se entiende de dónde viene y cómo se puede ir transformando para que el proceso siga adelante y se sane o se cure la persona, ¿cierto? Discúlpame, ¿me repites la última parte? Porque me puse a leer los comentarios. Que precisamente una de las nenas que nos está aquí acompañando está diciendo que es que la enfermedad no debe ser tomada como un enemigo, sino No, precisamente en la medida que tú entiendes cómo funciona todo el proceso desde que se inicia, digamos, el conflicto, la emoción y todo esto, pues se puede terminar todo el proceso, pero terminar en sanación, ¿no? En curación. Eh, Así la, me refiero. la, la idea del doctor Hammer es que en realidad no debe haber una intervención externa en ninguna enfermedad, porque la Ujú. enfermedad viene a curar en algún punto, ¿verdad? Si la persona no se puede curar, es porque la persona no puede encontrarle el sentido a la enfermedad. Y eso es la parte de la psique, por eso es tan importante en este caso la intervención de la psique. Claro. Y es que yo estoy ¿Ok? convencida que nosotros Porque el cuerpo hace su trabajo para curarte. El cuerpo hace estamos, todo lo que tiene que hacer para curarte. estamos en toda la capacidad de nosotros autosanarnos. Si conocemos el Exactamente. cuerpo, el amor, nos reconciliamos con nuestra historia y conocemos pues todo el entorno, ¿no? Exacto. Ahora, nosotros, los que creemos en la biodecodificación, o incluso el doctor Hammer, ¿pudieron quitarle la medicina a alguien? No, de hecho el doctor Hammer fue hasta preso, porque no se puede decir que tú no necesitas de la medicina tradicional y de todo esto para curarte, porque en teoría estarías incurriendo en el delito, obviamente, de decirle a alguien que no se trate de una enfermedad y eso puede llevarte a la prisión si la persona pues no se puede curar o no se cura, Sí, ¿verdad? Entonces, no yo como terapeuta, y creo que nadie en realidad, eh, pues a no ser que sea médico y bueno, correrá por su cuenta y su responsabilidad, eh, como le tocó a Hammer, que perdió su licencia por esto, tendrá que, pues,
saber que, bueno, yo no le puedo decir lo que estoy diciendo de, no, no tomes, no vayas al médico, no tomes médico. No, no puedo hacer eso. Claramente sí, por más que esté haciendo un tratamiento con biodecodificación o con cualquier disciplina, deberá concurrir al médico de medicina tradicional, hacerse los chequeos y verificar los tratamientos que se le indiquen y cuáles va a hacer, ¿no? Con ese médico en particular. No, no se puede Claro, dejar la medicina. claro, es que entiendo yo que esta es una herramienta muy valiosa para que tú trabajes desde el origen de la enfermedad. Entonces ahí trabajas de manera alterna, pues con la medicina tradicional, por así decirlo, porque vas a irte a la emoción que gestó y que originó esos síntomas y esa enfermedad, ¿cierto? Aquí dice, Vane, dice ujú, Marienne, dice específicamente, el trabajo es instaurar una conciencia para que cada persona desde su percepción pueda escoger el camino hacia su sanación. Exactamente. ¿Por qué pasa? ¿Por qué es importante un poco esto? Porque va a haber personas que, esto en todas las disciplinas, ¿eh? Pero va a haber personas que elijan su cruz. Y eso va a sonar fuerte y va a sonar feo, pero es la verdad. Hay personas que obtienen un beneficio de lo que nosotros, algunos terapeutas, decimos, y yo lo he hecho en algunos de mis videos, el beneficio del dolor. Entonces, hay personas que su nivel de conciencia les va a decir, es mejor que tengamos cáncer y que toda mi familia esté en casa para el conflicto que tienen. Para el mismo conflicto, si tiene un conflicto de abandono, va a ser mejor tener cáncer y que toda su familia esté alrededor de ellos constantemente, cuidándolos, atendiéndolos, dándole toda la atención posible antes que curarse y ujú, sanar ese conflicto. Porque el beneficio de obtener lo que tiene a cambio de esa enfermedad resulta mejor que ser una persona sana. Entonces, es importante entender que a veces la persona puede hacer muchos tipos de tratamiento, pero si su beneficio es mejor que sanarse, va a elegir el dolor, claro, claro. de acuerdo a su Vane, interpretación. Eso es lo más claro, importante, como dice aquí la compañera, de acuerdo a su percepción de lo que necesita, de cómo cubrir la necesidad. claro, claro. Vane, pues no, este tema me parece que es súper interesante y súper extenso y podríamos quedarnos toda la noche hablando. A mí me gustaría, de todas maneras, como poderle comentar a la gente las emociones y el conflicto, lo más común, digamos, que se desencadena también en síntomas y enfermedades. Eh, Claro, habíamos hablado yo, primero de tu bueno, artritis, pero aquí me están hablando de la fibromialgia, me están preguntando. sí, yo no tengo como una biblioteca de enfermedades, por eso un poco yo les había comentado y tratado de que me fueran dejando, dejé algunas como en específico. La fibromialgia tengo que entender bien cómo es la enfermedad, no la he sufrido y no sé bien de dónde parte, cómo es, o sea, la puedo buscar acá en un segundo y te digo, ah, sí, esto y esto, eh, pero Pero no ¿cuál la es el tengo mal tan componente? entendida, Sí, claro, claro. digamos, que tú, por Porque hay que ejemplo, entender bien qué enfermedad es. O sea, yo sé que lo que es la artritis reumatoidea tiene que ver con una inflamación, un desgaste de mis artículos, o sea, lo que es el cartílago, de mis huesos, etcétera, y se produce una inflamación y eso, entonces eso corresponde a tal capa embrionaria, entonces hay que ir como paso a paso. La hipertensión sí, como es algo que yo sé que mucha gente sufre, la tenía un poquito acá preparada, porque, pues bueno, sí, la hipertensión es algo bastante común y tiene que ver un poquito. Había preparado varias, había preparado varias. La hipertensión, ven, para que vean cómo se razona esto, para que lo puedan hacer en sus casas el día que tengan una enfermedad. La hipertensión, ¿qué es? Bombea, el corazón empieza a bombear, a bombear, a bombear, a bombear, a bombear mucha sangre. Y eso hace que se acelere todo el sistema circulatorio y se empieza a subir mi presión, básicamente, ¿no? El corazón empieza a tener a bombear demasiado rápido, muchísima cantidad de sangre. Entonces, ¿cuándo pasa eso?
¿cuándo yo puedo sentir y estar en ese estado así de bombear? ¿Qué emoción puedo tener? Probablemente una huida. Necesito llenar mi cuerpo de energía para huir de algo, Ok. ¿no? Entonces, cuando está lo que es necesitar huir, obviamente va a haber un miedo, ¿sí? Va a haber sentirme amenazado o la necesidad de luchar o responder a un ataque. Eso sería como el conflicto más biológico de la hipertensión, ¿ok? Entonces, es un conflicto de qué? Si yo me siento atacado, es un conflicto de territorio, porque mi primer territorio es mi cuerpo. El primer territorio de cualquier animal es su cuerpo, ¿ok? Más allá de todo lo que pueda interpretar como suyo, que puede ser muchísimas cosas, pero lo primero tuyo es tu cuerpo. Entonces, si yo me siento atacada, que me tengo que luchar, o me siento amenazada, me voy a sentir amenazada en mi vida y por lo tanto es un conflicto de territorio. En ese caso, cuando la persona obviamente no está luchando contra nada, hay obviamente está, que estoy haciendo un sobreesfuerzo por resistir esta necesidad de defenderme, de atacar o de luchar por mi territorio. Ok. Entonces hay una sobre necesidad de resistir a eso, ¿ok? Entonces, ahí empieza pues la presión alta en una fase activa, ¿ok? Cuando el conflicto de territorio está, pero yo todavía no le he dado conciencia, no sé de qué me estoy defendiendo, de qué estoy luchando, a qué estoy resistiendo, de dónde me siento amenazado. No identifico que me está pasando todo eso. No Correcto. estoy identificando todo eso. Entonces, viene la presión alta en fase activa, ¿ok? Luego, cuando viene la fase de solución, es cuando llega la disminución, porque yo ya no me siento atacada ni amenazada, ya no tengo la necesidad de resistir, por lo tanto, ni de huir, por lo tanto, la presión, o sea, va a bajar, ¿ok? Entonces, lo que puede haber ahí es como un cansancio extremo o puede empezar a haber un poquito como de arritmia en consecuencia. Entonces, cuando una persona tiene estas partes, empieza a sentir como un poco de cansancio o un poco de arritmia y sufre de presión alta, lo más probable es que esté en un estado de conflicto de territorio o un conflicto de sobrefuerza. Ok. Está muy, 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 muy interesante. Otro conflicto tienes? Bien, Así como, lo que dice Marienne. La fibromialgia está relacionada, es muy parecido a lo que es la artritis, que bueno, en el caso de la artritis, que tiene que ver con el mesodermo, porque todo lo que esté vinculado a lo que es muscular, ¿sí? O articular es el mesodermo, ¿sí? El mesodermo nuevo, ¿ok? Entonces, dice, está relacionada al dolor de fibras que desencadena una serie de síntomas que generalmente es dolor fibromuscular o inflamación de articulaciones. Bien, todo lo que está relacionado a el mesodermo, vamos a buscarlo bien, pero tiene que ver con aquello que necesito, vamos a buscarlo bien porque son muchas cosas, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, y no quiero decirles nada que se me pase. Entonces, bien, vamos a ver, tenemos que... Ah, bien, claro, esta tiene que ver con la parte de la sustancia de la mielina, ¿ok? Vieron que son cosas muy técnicas lo que pasa. Entonces tengo que tratar de buscar la manera de decirlo lo mejor posible, por eso tomé tantos diferentes apuntes para tratar de buscar la manera y las palabras. La mielina es, no sé si te acuerdas, Daisy, que nosotros, Daisy, te dije, Nelsie, ¿te acuerdas que nosotros hablábamos de CAFA que cubre todo? Esa sí, capita que cubre todo, que es todas las membranas del cuerpo. Bueno, entonces sí, lo yo que las tengo. tiene la función de comunicar, de transportar información y de transferir información.
bueno, en la biodecodificación le dicen sustancia blanca y sería la mielina, ¿ok? Específicamente. Entonces, esa sustancia blanca, cuando yo tengo un conflicto en lo que refiere a la mielina, en realidad lo que está tratando la mielina es de dar información correcta, de transferir información correcta o de proteger al sistema, ¿sí? Cuando falla en algunas de estas funciones van a alojarse diferentes conflictos que tiene que ver con eso de que yo no me puedo defender, probable, lo que está más vinculado. Igual la fibromialgia vamos a buscar en específico, pero no voy a poder buscarlo aquí. Sí, claro, no te preocupes. Tendría que salir del live, me indica que tengo que salir del live. Lo podría buscar porque lo tengo aquí en todo el teléfono, pero al Pues, menos que sepa lo que etapa es y que está vinculado sobre todo, como es la artritis, tiene que ver con este movimiento y la necesidad de defenderse, ¿sí? Por la función de la sustancia blanca, específicamente. ok, muchísimas gracias, Vane. No te preocupes que igual ahí queda también tu cuenta de Instagram y si alguna pues quiere contactarte y profundizar más en el tema, pues lo va a poder hacer. Claro, Eh, sobre todo porque en realidad todas las enfermedades van a tener no es que va a tener un conflicto en particular, o sea, un solo conflicto, y cada persona puede tener diferentes conflictos activos, ¿no? No solamente uno. Entonces ahí pasa también a una constelación. Mi poliartritis eran muchos conflictos activos, no era solamente uno. Y tienes que empezar a solucionar uno para que los otros se desactiven. A eso se le dice constelación, que no son lo mismo que constelaciones esquizofrénicas, que son otra cosa. Entonces, es todo un trabajo bastante extenso que no se puede como concretar en 40 minutos, digamos, toda la explicación, que además son todos términos médicos y muy extensos, pero bueno, trato de pasarlo lo más a tierra posible, ¿no? Entendiendo, como les decía, las funciones de las capas embrionarias, las fases de los conflictos y qué tiene que ver cuando yo paralizo mi cuerpo de alguna manera, ¿no? Si yo no me puedo mover porque estoy completamente rígida, ¿no? Tengo que entender que hay algo en lo que yo quise quizás ir o defenderme o luchar y no se pudo hacer porque lo puedo estar incluso percibiendo como una injusticia, estoy viviendo una injusticia, que es lo que pasa mucho con la artritis, ¿no? Entonces, todo eso hay que verlo caso a caso. claro, por supuesto, y cada persona o sea, cada caso es individual, cada percepción es diferente, cada emoción que se gestó es diferente. Vane, herramientas que le podamos dar o tips a las personas para que empiecen a trabajar y a tratar de lograr ese proceso de transformación. Obviamente, siempre va a ser mejor visitar un terapeuta que te ayude a gestionar este tipo de emociones y de síntomas, pero digamos que si podemos darles unos tips o unas herramientas para... Sí, bueno, para empezar hay algo que se llama la melodía del Dr. Hammer. Hay una melodía que el Dr. Hammer diseñó específicamente para ayudar a las personas a bajar la masa conflictual del cerebro. El que la necesite, creo que por Instagram no se la podría pasar, tendría que ser por WhatsApp, se tendría que comunicar conmigo primero por Instagram para que yo pueda comunicarme por WhatsApp o pasártelo a ti si hay personas aquí que tengan tu teléfono. Eso está incluso en YouTube, o sea, pero creo que la tengo en un Drive, o sea, en Drive se las paso con gusto. Es una música no muy larga, la pueden escuchar las veces que necesiten. Cuanto más la escuchen, más puede descender la masa conflictual. Por lo tanto, es bueno que eso lo tengan como herramienta. Es abierto, como les digo, es libre, es pública. Otra cosa importante es el diálogo con el síntoma. Siempre que haya un síntoma, hay que cerrar un poco los ojos, respirar y siempre ir a la primera vez que hayas sentido la emoción que se te está generando con este síntoma, ¿no? Cuando tú empiezas a dialogar con el síntoma, te pones la enfermedad
frente. ¿Y qué sientes? ¿Sientes enojo? ¿Sientes ira? ¿O qué necesidad no cubriste? ¿No? ¿Qué frustración trae contigo? De repente te acuerdas que esto también es interesante, porque nosotros tenemos diferentes tipos de memoria. Y no estoy hablando solo de la memoria transgeneracional o de la memoria o el proyecto sentido, todo lo que viene después, ¿no? Con esto de la biodecodificación y la psicoanalogía y todo lo que se suma a toda esta interpretación. Que sí, también además hoy por hoy ya lo sabemos de la epigenética, que sí es así, pero tenemos también un tipo de memoria que se va a activar a lo que nos va a hacer repetir el conflicto, ¿ok? Que pueden ser colores, olores, palabras. Está la memoria más explícita y la memoria más implícita. Entonces, en el ser humano, ¿no? Entonces, la implícita es la que no se va a activar así con algo súper claro y obvio, como que si yo te digo, ¿te acuerdas, Nelsi, cuando pasó tal y tal cosa? ¿No? O que veas un video específicamente de lo que estaba pasando en tal hora y en tal momento. Va a ser algo sutil. Entonces, en ese momento, lo que va a activar el conflicto y va a generar que a lo mejor vuelva a ti, va a ser algo que te lo recuerda, un olor, la comida de mamá, un color en específico, cosas así, va a estar todo el tiempo trayendo el conflicto a ti de nuevo. Y también que uno siempre va a repetir el conflicto que tiene que sanar y va a buscar repetirlo. Entonces, si tú siempre tienes problemas con los novios, con tus novios, por ejemplo, ¿no? Y siempre te viene un quiste, ¿no? Entonces, ahí tal vez hay problemas, hay un conflicto de límites, por ejemplo, ¿no? Si tiene un quiste en los ovarios o un quiste en el útero y siempre, nunca tienes un novio que no te active ese conflicto. Siempre estás con parejas que te están activando tu conflicto de límites, que no sabes poner límites, que sobrepasan tus límites. Entonces, siempre, siempre, hasta que no entiendas lo que tienes que sanar, el conflicto el programa que tienes que desactivar en ti, vas a seguirlo repitiendo, ¿verdad? O sea que es importantísimo la autorreflexión para poder llegar de manera consciente a la emoción, porque si uno no lo vuelve consciente, pues no, ¿cómo lo va a gestionar? no lo va a cambiar. Entonces, cuando tú te das cuenta que siempre tengo siempre estoy con parejas así y siempre tengo quistes, porque los quistes pueden venir y deshacerse solos, y siempre tengo quistes en los ovarios, y siempre estoy con parejas, de lo cual no puedo poner mis límites, sobrepasan mis límites. Entonces, ya lo estás entendiendo. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que pasó eso? Porque la pareja y la pelea con la pareja y eso que te está pasando son conflictos desencadenantes, ¿sí? Que simplemente viene algo y se repite y se repite y se repite, pero hay un momento original, hay un momento en que pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó? Correcto. Y ahí quedó grabado la emoción. Ahí quedó grabado el programa, digamos, la emoción no, el programa. Y ahí se activó, y ahí comenzó esta rueda, hasta que lo haces consciente. Y empieza la sanación, y quizás nunca más vuelves a tener que en los ovarios. Una vez se hace consciente, ya empieza el proceso de sanación, ¿cierto? Empieza el proceso de curación que va a tener diferentes etapas también, porque incluso lo que va a aparecer es una resistencia. Generalmente, cuando uno tiene programas que te han hecho sobrevivir, el cuerpo siempre va a querer volver al programa que, según el cuerpo interpreta, ha sido de la manera en que tú has sobrevivido. Has logrado llegar hasta aquí. Por lo pronto te ha mantenido a salvo. El cerebro ha dicho, pero yo te he mantenido a salvo. Te he mandado quiste por cada novio, pero yo te he mantenido a salvo. Tú estás viva, Claro, ¿no? claro. Entonces, El, uh-huh. entonces va a empezar una resistencia, por más que tú lo hagas consciente, va a venir un momento en el que siempre vas a estar como batallando con no volver al programa biológico, con no no caer y recaer y recaer y recaer en el programa. Entonces, ¿qué sucede? Eso
va a generar que tú puedes tener una enfermedad, incluso pueda llegar a algo que se llama como epicrisis, que es como que todo se activa de nuevo, todo vuelve en su momento más, así como todo, pero al doble, 3 veces más, pero es como ese momento, y después que pasa ese momento y lo pasas, ya, ya está. Eso empieza a disminuir solo, empieza a bajar, y ahí cuando empieza a bajar, empezó la real sanación, y ahí tú no vas a volver al programa. Correcto. No, pues, ¿qué Entonces, te digo, Vani? Muy, muy interesante todo lo que nos has compartido. Yo quisiera preguntarles a todos los que están aquí con nosotros si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta para que, digamos, ya cerremos y obviamente se puedan conectar con Vane. Ahí está tu cuenta de Instagram o la puedes, no sé si la quieres repetir o algo para que ellos, la persona que quiera es, de pronto hacerte una quizás la consulta. escribo ahora antes de irme. Les voy a dejar quizás una recomendación más, que todos los actos simbólicos y psicomágicos que quieran realizar también son muy importantes para la comunicación digamos, con esa parte más inconsciente. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cuando vean un acto psicomágico, ahí les puedo recomendar, por ejemplo, mucho Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Es un libro, también está disponible gratuitamente en PDF en Google. Sirve mucho para cuando ustedes tengan identificado de qué se trata. A veces se puede llegar solo o a veces se tiene que llegar con terapeuta, ¿no? Ese es lo único que pasa. A veces se llega solo a que esto es lo que me está pasando, y a veces solamente se llega a terapeuta, porque a veces son muchos conflictos. Eh, entonces, ahí también el acto psicomágico siempre es una gran herramienta para poder, digamos, llegar al inconsciente de una manera directa y al mismo tiempo efectiva. Y lo más importante es que siempre sea algo difícil. Siempre que se vayan a poner un trabajo psicomágico, para que sea realmente efectivo, que sea algo que te cueste, que te cueste. O Claro, sea, si ya identificaste tu programa y necesitas atravesar, digamos, un proceso de sanación o de liberación en todo caso, también pueden utilizar, bueno, ese libro, la melodía, y pueden pues, es hacer mucho esto del diálogo interno, como les digo, cerrar los ojos, escribir mucho, llevar un diario y después ir leyendo y releyendo y releyendo para que vaya llegando la información. Esas cosas perfecto. los van a ayudar mucho, y los van a mantener lo más conectado posible a su ser. Entonces, bueno, le iba a escribir Y mi Instagram. cuéntenos cuenta de Instagram, pues lo ideal es que se pueda ir uno a una sesión terapéutica. Sin embargo, pues me parece que esos tips que nos dice son muy valiosos. Y ya pusiste Ahí, ahí lo puse porque sí, es Abra-Kedabra 2222, pero en realidad, bueno, como es un nombre complejo, tal vez no es muy marketinero, pero para mí es especial porque tiene muchos significados, y entre ellos tiene el significado de crear magia, crear mientras hablo, o crear al hombre. Y para mí, al nivel de que trabajo con mi misión real, lo que a mí más me gusta es ayudar a las personas a acrecentar conciencia, porque no soy sanadora, no voy a sanar a nadie. Esos son procesos individuales, de cada uno depende su transformación. El terapeuta es simplemente alguien que llega, te da una información, te ayuda con esa información, te orienta con esa información, pero los procesos de sanación dependen de cada quien. Entonces, a mí me gusta mucho esto de crear mientras hablo, porque estamos creando conciencia, o esta otra interpretación, que es crear al hombre, porque en realidad estamos creando una nueva versión de cada quien, ¿verdad?
Perfecto. Sonó muy lindo. Es un muy lindo propósito. Y perdón, Vanessa, porque es que eran tantas cosas, anoté tantas cosas hoy, les quería contar tanto, pero es que claro, quise meter todo lo que pude, lo más que pude, pero yo sé que Nancy me dijo, no va a ser muy largo, Vanessa, y yo no puedo con la condición. la Que vamos a hacer estaba más atragantada concreto. queriendo decir todo. Esperamos les haya gustado, les agradecemos muchísimo el que hayan estado en este espacio y volveremos prontamente con otro en vivo, ¿cierto, Vanessa? Sí, sí, lo que creo yo es que tal vez deberíamos como hacer, al que le interese específicamente esto, como que lo que son las leyes biológicas tal vez ameritan Pregunten y solamente un yo, vivo, perfecto, como que cada cosa de todo este trabajo como que necesita como su espacio, ¿no? Entonces a veces explicar todo, yo me pongo muy acelerada, me pongo un poco nerviosa. no te preocupes, Y, estuviste perfecta. y como que cada cosa necesita como su espacio para poder comunicarlo de la mejor manera posible y que ellos tengan a lo mejor la mejor calidad de información, pero quedo abierta para que me escriban si necesitan algún tipo de información o libros o lo que necesiten, encantada. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente próximamente. Chao, Un gracias a saludo. todos.